La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Esto es Restaurando el Sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. La verdad del día de hoy es: el gozo de Dios me fortalece. Amén. Vamos a revisar lo que dice en nuestras Biblias en el Salmo 16, en el versículo 11. Búsquelo conmigo, Salmo 16, versículo 11. Dice la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Qué significa para nosotros el gozo de Dios? Significa la seguridad de que Dios nos ama, de que Dios nos cuide, que cualquier circunstancia que pueda estar pasando a nuestro alrededor, no estamos solos. El Señor cuida de nosotros y eso reconforta nuestra alma. Por eso debemos estar siempre gozosos y en su presencia, es decir, en la oración, hay plenitud de gozo. Somos CCP, unidos sin estar reunidos. CCP, una iglesia a la medida de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más en nuestro martes en línea, dando gracias al Señor porque su misericordia hasta hoy nos ha ayudado. Hoy nosotros seguimos con el Salmo 65. Recuerda que la semana pasada y esta semana estamos leyendo y estamos orando en base al Salmo 65. Y oremos en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Amén. Señor, gracias por tu amor y gracias porque has dejado tu palabra para guiarnos y para que nosotros, Señor, aprendamos quién eres tú a través de ella y cómo debemos acercarnos a ti a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, que nuestra mente y nuestro corazón sea iluminado por tu gracia, por tu poder y sea guiado a toda verdad. En el nombre de Jesús, llénanos de tu poder. Amén y amén. Bueno, seguimos acá entonces con el Salmo 65 y es muy importante entender que el Señor desea, que el Señor anhela que cada día nosotros podamos estar en comunión con Él. El Señor anhela comunicarse con nosotros y el Señor nos anhela. Dice la palabra que nos ama con amor eterno y nos anhela con celo. Así que Él está siempre dispuesto a abrir sus brazos y a esperarte. Somos nosotros quienes tenemos la facultad dada por Dios de decidir acercarnos a Él o no. Ahora, esta noche hemos llamado esta enseñanza conocer, amar y obedecer. Porque la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Dios Creador, es que nosotros le conozcamos. Y como le conocemos, podemos amarle. Y como le amamos, le obedecemos. Pero si nosotros vamos al diccionario, ¿verdad?, de nuestra lengua española y nosotros vamos a ver la definición de la palabra conocer, dice allí que conocer es simplemente saber algo intelectualmente. Pero el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, quizás puede empezar intelectualmente, porque alguien te habla de Dios, tú procesas, ¿verdad?, en tu mente, eso lo recibes en tu mente y quizás empiezas a pensar y a meditar. Pero cuando solo se queda allí en la mente, no somos capaces de amar, porque amar es entregarlo todo por aquel ser que nosotros amamos. Amar a Dios es obedecerle y es rendirnos a Él. Si simplemente el conocimiento que tenemos de Dios es un conocimiento que se queda en la mente
Y no es que no tengamos que usar la mente, porque Dios nos dio, y esto a mí me gusta remarcarlo, Dios nos dio una mente para pensar, pero si solamente se queda en un proceso intelectual, en un proceso de la mente, pues tu vida no podrá ser transformada por el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Así que el conocimiento de Dios va más allá de un conocimiento intelectual. Es un conocimiento vivencial, es un conocimiento que te lleva a tener una relación íntima con el Señor, una relación íntima con Dios. Cuando el Señor deja escrita su palabra y usa a hombres para escribir su palabra, pues era, ¿verdad? Y es la voluntad de Dios que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios para saber, porque cuando leemos simplemente hay un proceso intelectual que se produce, pero más allá de eso, cuando oramos y suplicamos al Espíritu Santo de Dios que está en nuestros espíritus, que está en nuestro espíritu, que ilumine nuestras vidas para que el conocimiento que llega a la mente pues produzca transformación de vida y produzca que nosotros podamos amar al Señor. Esa es la idea. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros conocemos, nosotros vemos, nosotros sabemos, nosotros entendemos. Pero si ese conocimiento no se vuelve un conocimiento del Espíritu, iluminando tu espíritu y fortaleciendo tu espíritu, pues entonces será simplemente un cristiano que tiene la cabeza bien grandota, que se sabe muchos textos bíblicos, pero que no tiene una real experiencia con el Señor. ¿Cómo se busca una experiencia con el Señor? A través de la oración, a través del ayuno, a través del acercarse a Dios y del pedirle a Dios, Señor, revélate a mi vida. Todas estas cosas que yo sé, que yo veo, que yo leo, que se hagan vivenciales en mí, que se hagan una experiencia viva para que yo pueda amarte. Amar a Dios y rendirnos a Dios, es decir, obedecerle, porque el que obedece, el que puede obedecer a Dios es solo porque le ama. A Dios no se le obedece por una obligación. A Dios no se le obedece simplemente por un conocimiento. Ay, porque aquí dice, entonces yo tengo que. Aquí dice, yo tengo que, pero va más allá de eso. Se trata de amar a Dios. Ahora, especialmente hablando de conocimiento, amor y de obediencia, en el Salmo 65, yo puedo conocer a Dios y yo puedo ver que Dios, la semana pasada nosotros subrayamos en el Salmo 65 las palabras de lo que Dios hace por nosotros. Por ejemplo, subrayamos, ¿verdad? Él oye, Él perdona, Él nos escoge, Él nos atrae, Él es el que nos sacia, Él es el que responde, Él es el que nos da esperanza, Él es. Todo eso está en el Salmo 65. Pero cuando yo solamente me quedo en un conocimiento del saber intelectual y yo leo, Dios oye, pero yo estoy llorando y parece que a mí Dios no me escucha. No, hombre, y eso que aquí dice, y eso que me dijeron que Dios oye. Ah, espera, cuando ese conocimiento es revelado a tu espíritu, tú sabes que a pesar de que las oraciones no las conteste el Señor como tú pienses y piensas que Él no te oye porque no hace lo que tú estás orando o lo que tú estás pidiendo, entonces cuando conoces al Señor y le amas realmente, lo conoces en espíritu y le amas, aunque las oraciones que hagamos no sean contestadas como nosotros pensamos, nosotros sabemos, porque sabemos y hay una seguridad en nuestro espíritu que Él nos está escuchando y que Él es el que nos va a responder como Él quiere. Cuando conocemos a Dios, le amamos y le obedecemos y hemos llegado a tener esa comunión íntima con nuestro Dios que cada día debe ir perfeccionándose, nosotros podemos entender el verso 5. Y ya se los voy a explicar con un ejemplo práctico de la palabra de Dios. El verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación.
Y fíjense que a nosotros nos encanta orar y nos encanta decir, el Señor va a responder con tremendas y poderosas cosas. Y pensamos, decíamos la semana pasada y algunos de estos días pensamos que esas tremendas cosas, esas magníficas cosas, esas poderosas cosas, y todos tenemos esa idea en el intelecto, en nuestra mente, ¿verdad? De que esas cosas poderosas es que Dios va a hacer una obra que va a transformar toda nuestra realidad, pero conforme a lo que nosotros pensamos. Fíjense, les explico esto. David, cuando en el libro de 1 y 2 de Samuel encontramos la historia de David. David sabemos que pecó con Betsabé y a raíz de ese pecado, a raíz de ese adulterio, pues hubo un embarazo. Nació un bebé y David, el bebé al parecer estaba enfermo y David oró, ayunó, pidió, rogó. ¿Y qué creen ustedes que estaba pidiendo? Sánalo, Señor, que no se muera, Padre, que no se muera ese niño. Y resulta que David ora, ayuna, etcétera, etcétera. Hace todo lo que hay que hacer. Y el niño se muere. Fíjense que David, cuando se entera que ese niño muere, David entonces se levanta, se baña, se viste, se acomoda y dice, por favor, denme de comer. Entonces se quedan impresionados todos los que están a su alrededor. ¿Por qué? Bueno, cuando el niño estaba vivo, resulta que estaba de ayuno, de oración, no comía. Y ahora que el niño se murió, que tendría que estar peor, que tendría que estar sufriendo y llorando y guardando el luto, etcétera, etcétera. Resulta que este rey se levanta, se baña y pide comida y se mete su buena papa, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este rey? Este rey conocía quién era Dios y conocía que por sobre todas las cosas Dios era justo y conocía que el hecho, ¿verdad?, que había provocado él, lo que había hecho él por su pecado, merecía la muerte y la muerte de él, porque la ley decía que el que era encontrado en adulterio pues debía morir. El que infringía la ley de Moisés tenía que pagar por con su propia vida. David sabía y conocía esto. Y David sabía que Dios era justo, pero sabía también que Dios era misericordioso. Y apelando a la misericordia de Dios, porque David conocía a Dios, sabía que mientras el niño viviera, había posibilidad de que en la misericordia de Dios, Dios respondiera a su oración. Pero él entendía y él sabía que había que pagar con la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo, que ya ahora nadie tiene que pagar con su vida un pecado. El que peca se arrepiente, pide perdón, confiesa su pecado delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso es ahora. Eso es después que Cristo muere. Pero David estaba viviendo bajo un sistema de la ley y David conocía intelectualmente esa ley, pero también conocía íntimamente, espiritualmente, en su espíritu conocía quién era Dios. Como conocía que Dios era misericordioso, se atrevió a ayunar, a orar, a suplicar, a pedir, a estar delante de la presencia de Dios para que ese niño no muriera. Pero una vez que Dios obró justicia, que Dios obró justamente, ¿saben qué? Ese niño, David se levanta y David no se queja. Y David me dice, no, Señor, y eso que yo ayuné, y eso que yo oré, y eso que yo me rasgué las vestiduras. Y ahí dice también que el que se acerca a ti, se humilla, tú lo vas a escuchar. Y eso que dice ahí que tú eres misericordioso y resulta que yo hice y oré y bueno, y ayuné, pasé tanta hambre y no me contestaste. ¿Qué pasó? ¿Tú no me amas? ¿Qué te crees tú? No, David no salió con esa actitud. David salió con la actitud correcta de un hombre que sabía que Dios era justo, que respondió esa oración conforme a la justicia de Dios y no conforme a su justicia.
conforme a la justicia de los hombres, el que debía morir era David. Pero Dios obró de una manera que nadie lo esperaba y el niño muere. Y si nos ponemos a entrar, ¿verdad?, en quién está mejor porque el niño se murió, pobrecito el niño nace, quizás sufrió algunos días y Dios se lo llevó y estuvo mucho mejor que cualquiera. Ahora David tenía que levantarse y seguir hacia adelante. Ahora, David, y lo que yo quiero dejar claro acá, es que él mismo que escribe, David escribe el Salmo 65, y en muchas ocasiones en la vida de David, Dios no le da o no le concede lo que él pide, como en esta ocasión. ¿Por qué? Porque Dios actúa conforme a su justicia y no conforme a la nuestra. Y David lo único que tuvo que hacer, pararse, dar gracias, reconocer que Jehová es Dios todopoderoso, que hace lo que Él quiere y obra en justicia, y simplemente seguir hacia adelante, confiando una vez más en que su Dios le iba a ayudar y le iba a permitir seguir adelante. No importa que no le haya contestado esa oración conforme a lo que él pidió. Ahora, si nosotros pensamos en el caso de David, nosotros decimos, bueno, era justo, se lo merecía. Ajá. Pero ¿qué me dicen ustedes de Pablo? Pablo, él creyó en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, ya no estaba bajo el sistema de la ley. Y dice la historia bíblica, dice de la historia de Pablo, que Pablo tenía un aguijón en la carne, no se sabe qué era, quizás era una enfermedad. Muy probablemente Pablo tenía una enfermedad de la que sufría y le había pedido al Señor muchas veces, Señor, quítame esto. Y la respuesta de Dios era o fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Allí Pablo, la enfermedad o el aguijón que tenía Pablo no era consecuencia de un pecado como allá con David. Y Pablo oraba y Dios no le responde como Pablo esperaba. Lo que Pablo esperaba era que se le quitara ese aguijón, esa molestia que tenía. Pero Dios no se le quitó. Y Pablo, entendiendo que Dios era Dios, conociendo a Dios no solamente con la mente, no solamente con las emociones, conociendo a Dios espiritualmente, teniendo un conocimiento profundo de Dios, siguió creyendo y siguió confesando que Dios le iba a responder con tremendas y poderosas cosas. David siguió creyendo y confesando que Dios le iba a responder con tremendas y poderosas cosas, no importa cuál había sido el resultado de esa oración o de esas oraciones. Pablo también. No, hombre, no oro más porque yo oré 3 veces y resulta, este es Pablo, ¿no? Dice la Biblia que él oró 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón. Oré 3 veces y oré y ayuné y etcétera, etcétera. Y Dios no me oye y Dios no me respondió y Dios no hizo lo que yo le dije. No hizo conforme a lo que esperaba el ser humano, pero hizo conforme a su justicia. Cuando nosotros conocemos y amamos a nuestro Dios creador y estamos dispuestos a obedecerle, nosotros seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos leyendo la palabra y seguimos a pesar de lo que veamos. Porque nosotros como venezolanos tenemos una oración en común, que no voy a repetir la petición acá. Y todos sabemos cuál es. Y resulta que Dios parece que no responde. ¿Y qué pasa? Pasa que hay algo más allá de nuestro conocimiento. Hay algo más allá de lo que nosotros podamos ver. Y Dios está obrando conforme a su justicia. No conforme a la justicia de los hombres, pero nosotros que conocemos a Dios, no solamente intelectualmente, que lo conocemos espiritualmente porque le amamos y tenemos una comunión íntima con Él y conocemos que Él oye, que Él perdona, que Él responde, que Él fue el que nos escogió y nos atrajo a Él, que Él es el que responde con tremendas y poderosas cosas. Y bueno, Señor, ¿y cuáles son las tremendas y poderosas cosas que nos vas a responder en esta situación? No la vemos con nuestros ojos naturales. Pero tenemos que entender
Y tenemos que ser firmes y saber que Dios está obrando y está respondiendo conforme a su justicia. Es más, si somos sinceros, nosotros podemos decir, así en frío y hablando con toda sinceridad, parece que mientras más oramos, la cosa que se pone peor. Quizás humanamente hablando se pone peor, pero no dudes, Dios está obrando conforme a su justicia y Él está respondiendo cada oración con poderosas cosas. Que cuando nosotros estemos en el cielo y entendamos todo y sepamos todo, Dios nos va a revelar en ese día que todo lo sepamos, que seamos perfectos. ¡Wow! De cuántas cosas el Señor nos libró aquí y ahora en Venezuela. De cuántas cosas el Señor, ¿verdad? Nos libró y cómo nos ayudó. Más de lo que nosotros podemos ver ahora mismo. Porque Él es el Dios que sigue respondiendo con tremendas, poderosas y magníficas obras en su justicia, en justicia. Y esto es algo que nosotros no debemos olvidar. Dios responde la oración. Dios oye la oración. Dios perdona nuestros pecados. Dios es el que nos escogió y nos atrajo hacia Él. Y Dios está obrando de una manera que nosotros quizás no podemos ver plenamente. Pero Dios está contestando y sigue contestando con tremendas y poderosas cosas en su justicia. Yo quiero que cada oración que tú hagas, cada petición que tengas delante de Dios, no olvides, lo mejor es que Él nos responda conforme a su justicia. Y si tú crees que no te respondió, sigue creyendo, porque Él está obrando conforme a su justicia. Él es bueno, Él es justo, Él es perdonador. El Salmo sigue diciendo, Él es el que afirma, Él es el que da seguridad y valentía. Él es el que nos alegra, Él es. A pesar de todo, el que conoce, ama y obedece a Dios, sabe que Él es. Él es el que alegra nuestras vidas y Él es la única esperanza para nosotros. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que tú puedas conocer a Dios, no solo con la mente, sino con el Espíritu. Para que puedas realmente entregarte a Él, amándole sin reserva, amándole sin condiciones. Bueno, si Dios me da esto, yo entonces le sirvo. No, Dios está buscando un pueblo que crea en Él y que le ame sin condiciones, para que podamos obedecerle. En esa medida que tú te acerques a la palabra de Dios, no solo para saber aquí en la mente. Y yo dije, hay que memorizarla, claro que sí. Hay que memorizarla y eso es un proceso intelectual, eso es un proceso mental. Pero al mismo tiempo que la estás memorizando, pídele y ora al Espíritu Santo. Señor, que esta palabra se haga una realidad desde mi espíritu y que implantada en mi espíritu pueda transformar y aplacar mi alma y pueda conducir mi comportamiento para dar gloria a tu nombre. Para que todo lo que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, dé gloria a Dios, a pesar de cualquier respuesta visible. Así como David dio gloria a Dios y estuvo alegre después de una gran mala noticia. Así como Pablo estuvo dispuesto a decir, bueno, el Señor es Dios y Él me respondió, bástate mi gracia y confío en la gracia de Dios. Que yo, aunque el Señor no me quite esto que le he pedido que me lo quite, voy a seguir hacia adelante y voy a seguir haciendo su obra. Porque yo sé que Él es Dios, que con tremendas cosas nos está respondiendo en su justicia. Y todo lo que Él hace es perfecto, es agradable. Que Dios nos dé ese discernimiento, que Dios nos dé esa percepción, que agudice esa percepción espiritual en nosotros, para que podamos tener perfecta comunión con Él y ser guiados a toda verdad y orar conforme a su palabra. Por favor, no descuides el hecho de que nosotros tenemos que leer la Biblia
y ver a Dios, ver a Jesús allí. Lee la Biblia y al mismo tiempo que la lees, ora. ¿Cómo se hace eso? Bueno, mira, 65:1. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Señor, yo te alabo, te glorifico, te exalto, porque tuya es la alabanza. Yo sé, Señor, que mi misión es alabarte, que es decir, ¿verdad? Palabras del Señor, glorificar, palabras que exalten la majestad de Dios. Señor, gracias. Gracias, Padre. Yo pago mis votos. Yo me decido. Pagar votos es hacer una promesa y pagarla. Ahora, esa figura para nosotros, ¿verdad? Debe ser, Señor, yo he decidido alabarte y glorificarte y entregarme a ti. Te alabo, te glorifico, te exalto. Luego dice el 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Y cómo yo oro ahí? Señor, gracias porque tú oyes mi oración. Gracias porque yo entiendo y confío. Y si tú sientes alguna duda, ¿será que la escuchará o no? Si tú reconoces esa debilidad en ti, entonces es buen momento para orar y pedirle al Espíritu Santo de Dios, ayúdame a estar segura en ti, seguro en ti, de que tú me estás escuchando. Señor, tú sabes que yo no tengo esa seguridad de que tú me escuchas, de que yo tengo siempre esas dudas, Señor, ¿me escucharás o no me escucharás? Perdóname, Señor, por esas dudas, porque aquí dice que tú oyes la oración. Perdóname, ayúdame. ¿Ves? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios también revela nuestras imperfecciones y nos dice cómo acercarnos a Dios. Porque si aquí dice, tú oyes la oración y yo tengo dudas en que Dios escucha o no la oración, entonces es un buen momento de reconocer mi debilidad, porque yo tengo dudas de que Dios me escucha o no, y de presentarle al Señor esa duda. Allí en intimidad con Dios, con la Biblia abierta y los ojos abiertos. Así se ora, o así se puede orar. Es tan importante aprender por el Espíritu Santo de Dios a orar la Biblia. Luego dice, en la segunda parte del verso 3, dice, tú perdonas nuestras rebeliones. Señor, gracias porque me has perdonado, gracias. Es un buen momento para decirle, Señor, gracias, porque aunque yo no lo merecía, tú me perdonaste. Y a veces hay gente que todavía no se siente perdonada, que todavía siente como esa culpa. Pero y eso que yo estoy tratando de vivir bien y ¿por qué siento esa culpa? Es buen momento entonces de decirle al Espíritu Santo en oración, Señor, yo tengo ese sentido de culpabilidad, yo siempre tengo así como un temor de que no me has perdonado, como una duda, perdóname, Señor, ayúdame en esta debilidad, porque yo sé que ahí dice que tú perdonas. Gracias, Señor, porque tú perdonas mis rebeliones, tú perdonas mis pecados, ¿ves? Y así vamos entonces, así vamos orando la Biblia y así vamos reconociendo quién es Dios, reconociendo quiénes somos nosotros en Dios y cuáles son nuestras imperfecciones. Dice después en el verso 4, seremos saciados. Señor, pero yo no me siento, aquí dice que tú satisfaces, saciar es satisfacer y el Señor satisface. Y yo me siento insatisfecho, Señor. Pero aquí dice que tú sacias, Padre, sáciame con tu gloria, tu presencia y tu poder. Es tan importante que cada cristiano aprenda a orar de esa manera y aprenda a llevar sus debilidades, a reconocer sus debilidades y a llevarlas delante del Señor. Solo así habrán vidas que realmente conozcan, amen y obedezcan a Dios como es su voluntad. Porque a Dios se le obedece por amor y le amamos porque le conocemos. Y como le conocemos, sabemos que podemos estar seguros en Él. Porque recuerden una frase que yo dije hace días atrás, hace meses atrás, el que conoce, confía. Y Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Es tiempo de renovar quizás esa confianza en nuestro Señor. Y de renovar esa relación con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo y su palabra que nos guía a toda verdad. Y entender y saber que el Señor sí está respondiendo conforme a su justicia. Y que todo lo que estamos pasando es para perfeccionarnos, para fortalecernos, para afirmarnos, como dice la palabra,
y para levantarnos. Dios está escuchando, pero es necesario que se acerque a Él un pueblo que le conozca, que le ame y que le obedezca. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús yo oro para que esto que nos hemos propuesto en esta semana de aprender el Salmo 65 sea una realidad. Pero no solamente aprenderlo por memorizarlo, sino aprenderlo para vivirlo, para que se internalice esta palabra en nosotros y para que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra pueda traer transformación a nuestras vidas, pueda vivificar y fortalecer nuestro espíritu, para que nuestra alma pueda ser guiada y para que nuestra mente, nuestro cuerpo pueda servirte y glorificarte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, yo los espero el próximo viernes y el próximo domingo, pero recuerde que estamos en el Instituto Bíblico. Felicito a todos los que han seguido en el Instituto Bíblico en Cristo hay paz y a todos los niños que están allí aprendiendo la palabra de Dios en el Club Bíblico en Cristo hay paz. Dios les guarde, el Señor les bendiga y recuerda que seguimos firmes y hacia adelante y estamos unidos sin estar reunidos. Dios te guarde. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.